Yo me intereso por las etnias indígenas de todos los continentes, o sea, del África, de Australia, de donde sea, me interesan. Pero los mapuches son de mi tierra, entonces yo no me puedo dedicar a todos. Entonces, para profundizar en el mundo indígena, cuyas leyes son las mismas, cuyos patrones de pensamiento y de conducta son los mismos, donde tú vayas, difieren el estilo de sus prácticas nomás. ¿Por qué me interesa entonces el mundo indígena, la condición indígena? Porque es una condición, una forma de vida que está armonizada con las leyes naturales. Ellos viven inmersos en el orden natural. Y los ritmos y mutaciones de la naturaleza son los ritmos y mutaciones de esa sociedad, de esa forma de sociedad. Y eso me interesa mucho a mí porque pertenezco yo a una cultura que, si bien en sus raíces, en sus orígenes, en Europa, vivió en las mismas condiciones. Alguna vez los galos, los germanos, los latinos, los etruscos, los iberos, los helenos fueron indígenas también. O sea, originariamente toda esta sociedad ha vivido inmersa en el orden natural y se han regido por los grandes ritmos y mutaciones de la naturaleza, pero con una vocación civilizadora extraordinaria que los llevó a crear una civilización que, por así decirlo, constituye un orden construido que terminó arrasando con el orden dado. El orden dado es el cosmos, el orden construido es la civilización. Lo que se buscaba originariamente, especialmente los chinos, era armonizar el orden construido con el orden dado. Pero la civilización europea sobrepasó esa frontera y la sobrepasó de una manera extremadamente peligrosa. O sea, finalmente llegamos a la conclusión que el orden construido de ellos está destruyendo el orden dado. Y lo cual es absolutamente insensato. La palabra insensato significa que no tiene sentido. No tiene sentido porque constituye una contradicción en sí misma. Nosotros podemos vivir en este planeta porque hay un soporte natural. Si el orden construido destruye el orden dado, es como un suicidio, es aserrucharse el piso a sí mismo. Están haciendo que el soporte natural que hace posible nuestra vida como habitantes de este mundo, ese soporte desaparezca. Si desaparece esto, desaparece también la civilización, desaparece la especie humana. Entonces, ¿por qué me interesa a mí la condición indígena? La condición indígena me interesa por eso, justamente, porque es una comunidad que vive inmersa en el orden natural y respeta sus mutaciones y sus procesos y sus ritmos. Eso es lo que me interesa. Ahora, yo no puedo vivir como un indígena, pero puedo acercarme a la naturaleza y vivir esa condición de respetar los ritmos naturales, respetar las mutaciones, respetar los procesos naturales. No solo a través de una práctica racional de la agricultura, sino también psicológicamente. La psique humana está íntimamente relacionada con los procesos naturales.
Ahora la virtud, la palabra virtud, ¿no es cierto? Que se puede definir como la tendencia espontánea del hombre a obrar rectamente, llamar a su prójimo. Era parte de la formación de los grandes guerreros, los grandes loncos, los grandes sabios. El respeto por el otro. Ahora, los cristianos decimos, yo te respeto a ti y te debo amor como a mí mismo porque eres imagen y semejanza de Dios. Porque así lo enseña la Escritura. A imagen y semejanza de Dios lo hizo, ¿sí? Varón y mujer. O sea, porque Dios está prefigurado en ti. Por eso yo te debo respeto y amor. Los mapuches tuvieron la intuición de eso. Tuvieron la intuición de que el hombre era del cielo, en el fondo. Y eso viene de la mitología de ellos. El mito dice que en un comienzo no había nada. En el espacio infinito habitaba un espíritu todopoderoso. Ya, bueno, él creó el mundo y miró la tierra y dijo, ¿para qué sirve todo esto sin nadie? Entonces tomó un espíritu celestial que lo acompañaba en el cielo y lo cubrió con un cuerpo y lo lanzó de arriba. Y el hombre cayó sobre las rocas y se aturdió. Entonces después, como estaba solo, igual que en la Biblia, o sea, no está bien que el hombre esté solo. Y le hizo una compañera, pero no se la sacó de la costilla, sino que tomó otro espíritu celestial, lo cubrió con un cuerpo, pero esta vez no, sin rigor. Al hombre rigor, a la mujer dulzura. Entonces la tomó él y la colocó sobre la tierra, la colocó a una determinada distancia. Entonces el deber de ella era encontrar a su compañero. Entonces la tierra era pura roca. Entonces ella caminó de su compañero y donde ponía sus pies crecía la vegetación. O sea, la mujer es como aparece como diosa de la vegetación al comienzo. Y ahí surgieron las flores, los árboles. Ya, entonces lo interesante es esto, que el nombre, hombre, corresponde al mito, ¿cierto? Wenchu. Wenchu significa hombre. Entonces la palabra tú la descompones en dos monosílabos, wen y chu. Entonces, wen es la mitad de otra palabra, que es wenu, que significa cielo. Y tru, aquí es parte de un verbo, chung, que significa contraer. Entonces, ¿qué hizo Ñenechen, el Dios soberano, el Dios original, el supremo? ¿Qué hizo? Contrajo al cielo en un cuerpo. Entonces el hombre es un cielo contraído en un cuerpo. Eso te revela que ellos tienen la misma intuición que tiene la Biblia, ¿no es cierto? Si yo te debo amor y respeto a ti, porque eres imagen y semejanza de Dios, ellos le deben amor y respeto a su prójimo, a los miembros de su comunidad, porque son igual que él. Un espíritu celestial que está contraído en un cuerpo. Ya, entonces, si uno lee los cronistas, para formarse una idea de lo que vieron, cómo vieron los cronistas
a estos seres. Da la impresión que los mejores de ellos, los mejores cronistas, el padre Luis de Valdivia, por ejemplo, o el que escribió Historia del Reino de Chile, Rosales, o Pineda Bascuñán, que escribió El cautiverio feliz. ¿Para qué decir Alonso de Ercilla, que escribió el gran poema épico de Chile, ¿no es cierto? Se formaron la idea de que estaba frente a seres humanos de enorme valor humano. Ese es el consenso. Lo que no está tan claro respecto a los quechua, respecto a los aztecas, respecto de los mayas, ahí había más objeciones, digamos. Bueno, leí casi la mayoría de las pruebas ya. Hay pruebas muy buenas. Y como yo les pedí una ayuda, ustedes pusieran su opinión personal. A veces en el capítulo conclusiones o a mitad de camino también. A mí me admiró, a veces hasta me estremeció que la opinión personal fuera tan comprometida, por decirlo menos, a veces desesperada. Se ve un drama personal en la persona que está escribiendo eso. Otra cosa que vi que es muy emocionante por una parte, ¿no? Que da la impresión que eran cosas que ustedes ya sabían. Eso es lo que yo sentí. Son cosas que ellos ya saben en el fondo, pero les faltaba como que las palabras adecuadas para expresarlo, nada más. Por eso que da la impresión que no están escribiendo algo con una objetividad científica, sino que también están dando permanentemente un testimonio personal. Aunque estén cumpliendo con lo que se les pidió académicamente, eso que ustedes están haciendo es un testimonio personal. Entonces yo me permití aislar muchos párrafos. Ahora yo no les voy a poner el nombre. Yo tengo la intención de publicarlo. Bajo el nombre, ya se lo he dicho, Sabiduría y Malestar Juvenil. Porque hay mucho malestar. Demasiado malestar. La crítica al sistema es unánime. Aquí no hay gente ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. La crítica al sistema se hace no desde una ideología política, sino desde una concepción del hombre. Eso es lo interesante.
hay hasta confesiones personales. Habría que equilibrar, sí, la crítica, que es bastante fuerte, con la esperanza. Entonces estoy tratando de equilibrar, no poner tanto texto de crítica y poner más de esperanza. No, o sea, hay muchos textos esperanzados. Hay muchos que ven lo mismo que veo yo. Que por lo menos incorporemos esta sabiduría de nuestro pueblo a la educación superior. Eso, hay muchos que ven que ese es el camino. Y la autosuperación. O sea, como que queda claro después de saber qué piensa el sabio popular anónimo, queda claro qué les corresponde aportar a cada uno de ustedes. Eso es lo que queda claro al leer estas pruebas. Como que ya tienen claro la película. Esto es lo que tengo que hacer. Aquí están los valores y esto es lo que tengo que hacer. Eso es bastante fuerte en todas las pruebas. Lo que a mí me interesa de los mapuches es eso. Ellos no tenían una vocación civilizadora como los quechuas, o los aymaras, los nazcas, los chavín. No tenían una vocación civilizadora como ellos. Pero eso para mí no es ninguna desventaja. Ellos sabían cómo vivir adecuadamente, y no como teoría, porque los chinos lo hicieron consciente. Ellos lo viven espontáneamente.
Ahora, produce un tipo humano que es muy interesante. Ellos siempre fueron indígenas, nunca pasaron al estadio civilizado y fueron invadidos por los ejércitos de un imperio, el imperio incaico. Lo resistieron las diversas agrupaciones mapuche, por ejemplo la de Santiago, ya estaba, cuando llegaron los españoles ya estaba dominada por el Inca. O sea, los grandes caciques aquí eran adelantados del Inca, especialmente Michimalonco, ¿cierto? Era el adelantado del imperio incaico más importante, era cacique de Aconcagua. Pero el dominio incaico no era como el dominio británico en sus colonias o como el dominio romano. Ellos dejaban a los pueblos vivir su vida, ¿cierto? Solo que les aportaban algo. Les aportaban la ciencia, la tecnología que ellos habían descubierto, cómo cantear la piedra, cómo tener una organización social más compleja. Particularmente lo que se nota aquí del aporte incaico es la ingeniería hidráulica, de cómo canalizar los ríos, cómo regar con grandes trabajos de ingeniería hidráulica, como regar todo el Valle de Santiago, por ejemplo. Es un aporte indígena. Por ejemplo, el canal del Maipo dice que lo hizo O'Higgins. O'Higgins lo completó hasta Santiago, pero el canal del Maipo lo hicieron los indígenas. Lo hizo el cacique Maipo Nolipillán, cacique del Maipo, justamente. Él hizo el canal para regar toda la zona de Puente Alto, toda esa zona que sigue hasta allá. O'Higgins lo continuó hasta Santiago. Es una obra de ingeniería hidráulica que los mapuches no conocían. Y también hay un canal que está en servicio todavía en la pirámide y el Vitacura. Todavía riega la zona de Conchalí. Ese lo construyeron los incas también. Es decir, el cacique Vitacura, él lo construyó. Claro, eran pacíficos los quechuas. Por supuesto que hubo batallas, pero en esta zona no fue lo determinante, porque la palabra dominio no me gusta, vale para el dominio británico, ¿cierto? Para el dominio romano, pero aquí es como una incorporación de ciertas regiones con sus pueblos al orden del imperio incaico, del Tahuantinsuyo. Pero no se puede decir que los explotaran, que los esclavizaran, que saquearan el territorio de sus materias primas, nada de eso. Todo lo contrario.
Por eso un lonco tan guerrero y tan experto en cuestiones militares como Michimalonco aceptaba ser un adelantado del Inca aquí, ¿no es cierto? Además, la distancia era tan grande que el grado de autonomía que tenían también era grande, ¿no? En esta zona era considerada la zona privilegiada del Imperio del Sur. Eso explica por qué la familia imperial mandó 5 príncipes para acá que vivían aquí. Es raro que la familia imperial quiera que 5 príncipes de su familia vivan en esta zona. Eso revela de que esta zona tiene una cosa muy especial, muy especial. Por ejemplo, entre ellos estaba el príncipe, a ver, me va a costar que la memoria se me debilita. Había uno que se llamaba Huelen Guara, que justamente tenía a su cargo la zona de donde está el Huelén, el Cerro Santa Lucía. Ese era peruano. Vitacura también. Ahora, lo curioso es que nosotros los conocemos por sus nombres mapuche. Nos conocemos por los nombres que los mapuches les daban. El nombre incaico que ellos tenían no lo conocemos en quechua, porque Vitacura significa piedra grande, y piedra grande, esa piedra grande es el Manquehue. Entonces ahí gobernaba este príncipe que los mapuches llamaban Vitacura. O sea, ahora la B larga se transformó en B corta, ¿no? Y él es el que construyó esos canales para el regadío de la zona, sacando el agua del Mapocho. Ya había otro que se llamaba, ¿cómo se llama la avenida cuando se sube de Providencia para arriba? ¿Cómo se llama? Apoquindo. Ya, ¿cómo? Apoquindo. Apoquindo, justamente. Apoquindo se discute un poco cómo era el verdadero nombre, ¿no? Que ese es el nombre mapuche, es el nombre que los mapuches le daban a este príncipe, que era el más viejo y el más sabio. Entonces, como era el más sabio, lo llamaban Apoquimlu, que significa el que lo sabe todo. Y era el más anciano. Y ese era pariente de Huáscar. Y otros dicen que era Apoquintu. Y Apoquintu significa señor de las flores, en el fondo. Y eso explicaría por qué él tenía grandes jardines floridos en toda la zona que va por la Reina hacia allá. Ahora, curiosamente, estos príncipes incaicos tenían a su cargo ciertas zonas, pero permitían que loncos mapuches también gobernaran igual que ellos muchas zonas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ellos podían haber tenido la mayor parte del territorio, no, eso es la prueba que no dominaban en el fondo, en el sentido que dominan los imperios que nosotros conocemos, imperios europeos, ¿no es cierto? Porque el cacique que gobernaba sobre más gente aquí era mapuche, y ese era Loncomilla, ocupaba toda la zona central de Santiago, hacia allá, hacia el sur. Y ese, por ser en el fondo el más poderoso, no se peleaba con los príncipes incaicos, vivían en perfecta paz. Y ese es el primero que mató Pedro Valdivia cuando llegó aquí. Ahora, Pedro Valdivia lo que quería era iniciar las hostilidades para poder deshacerse de estos callados, en la seguridad de que él tenía una superioridad tecnológica por el armamento que tenía artillería y tenía armas de fuego, ¿no es cierto? Además, corazas, caballos, eran pocos, pero él pensaba que con esa tecnología él podía deshacerse de los jefes, sobre todo. Y lo primero que hizo, y gratuitamente, ¿no es cierto?, el muy cristiano y civilizado caballero Pedro de Valdivia hizo degollar lo tomó preso, lo raptó y lo hizo degollar a Loncomilla. Entonces, bueno, ¿para qué lo hizo? Justamente para desencadenar las hostilidades.
Entonces, bueno, se corrió la voz de que estos no eran amigos, de que eran unos hipócritas que se habían hecho amigos hasta el momento, pero en el fondo para espiarnos, y mataron a uno de los principales jefes. Entonces todos fueron a rogarle a Michimalonco, que era muy experto en estrategia militar, porque había visitado el imperio del Inca, había visitado el Cusco, y se había instruido de la forma que hacían la guerra ellos. Le vinieron a rogar de que comandara los ejércitos coaligados de todos los loncos para derrotar a estos invasores. Y eso, por eso él pudo destruir Santiago. Claro que las represalias españolas fueron muy graves. Prácticamente mataron a todos los príncipes incaicos después. Solo Vitacura el que logró salvarse y huyó por el camino del Inca hacia el Cusco.